Comenzamos con la plática de esta semana que se titula ¿Qué es el cálculo estocástico? Nuestra ponente va a ser nuestra compañera Mariana Pérez Rojas. Ella estudió su licenciatura y su maestría en matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán. Se encuentra ahorita realizando su doctorado aquí en el CINVESTAB. Es alumna del doctor Carlos Pacheco y está en su séptimo semestre, ¿verdad? Sí. Y bueno, gracias por aceptar la plática, Mariana. Gracias por la invitación. Bueno, pues gracias por venir. Hoy les voy a hablar acerca, con mi compañero, que es el cálculo estocástico. Realmente pues voy a tratar de hacer la plática para un conjunto, o sea, no para personas necesariamente del área, sino para que cualquiera se entienda. Digo, yo sé que es difícil cuando no es de tu área, pero pues por lo menos quisiera que se llevaran, pues aunque sea una idea y una respuesta pues, a esa pregunta, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando del cálculo convencional. Entonces, ok, el cálculo clásico, que fue inventado por Newton y Leibniz, sus principales componentes son el uso de la diferencial como para describir tasas de cambio, es la integración como un límite de sumas donde partes el intervalo y encuentras el área debajo de cierta curva, y bueno, el teorema fundamental del cálculo que relaciona estos dos conceptos y que hace el segundo, la parte de la integración, mucho más fácil de calcular. Entonces, pues ¿por qué les pongo esta diapositiva? Básicamente porque estos tres conceptos del cálculo clásico es lo que vamos a intentar llevar a lo que es el cálculo estocástico. Vamos a tratar de definir tanto la diferencial, la integral y un tipo de teorema fundamental, que es lo que van a ser los componentes principales de lo que debemos llamar cálculo estocástico. Toda esta teoría da lugar a ecuaciones diferenciales ordinarias. Y básicamente aquí es donde está el mayor poder del cálculo para describir fenómenos naturales, porque pues en la naturaleza muchas de las relaciones entre variables están en términos de esas tasas de cambio. También esta parte de ecuaciones diferenciales ordinarias van a ser muy importante, y su contraparte van a ser las ecuaciones diferenciales estocásticas. Ahora, la motivación básicamente es cuando tú tienes una ecuación diferencial ordinaria, hay veces que hay cosas pues del ambiente o de la forma de errores de medición que no se pueden no se pueden modelar, o sea, bueno, que hacen que tu modelo tenga un error. Entonces ese tipo de cosas, o sea, se quisiera introducir un término de ruido aleatorio para tener como que, o sea, una forma de modelar ese error. De esta idea surge la idea de extender el cálculo infinitesimal a funciones no diferenciables, que van a ser nuestros procesos. Como dije, voy a tratar de hacer la plática para un público amplio. Entonces, pues algunos conceptos importantes, pues es lo que es una variable aleatoria, que básicamente va a ser una función que va a ir de un espacio omega a los reales. Cumple algunas propiedades. Bueno, también la variable vive en un espacio muestral, que es un espacio de probabilidad, que básicamente omega pues es o sea, es un conjunto dotado de una sigma álgebra denotada por la f, que es una colección de subconjuntos de omega, y p es una medida de probabilidad. Entonces, esto va a ser, bueno, sí, vamos a denotar por x una variable aleatoria. Luego, un proceso estocástico, que es un subconjunto, por ejemplo, que lo vamos a denotar de esta manera. Es una colección de variables aleatorias indexadas por un índice. El índice no necesariamente tiene que ser pues los reales positivos, pero en nuestro caso, como le vamos a dar una interpretación de tiempo, vamos a estar manejando este tipo de notación. Un proceso estocástico continuo lo vamos a ver, o sea, cada una de estas PDD es una variable aleatoria, por lo tanto puede agarrar un valor en omega, o sea, omega está en omega. Vamos a decir que un proceso estocástico es continuo cuando esta función es continua, o
sea, a esto le vamos a llamar una trayectoria del proceso. Para un omega fijo vamos a tener esta función, esta trayectoria, y si esta trayectoria es continua en el sentido usual, entonces vamos a decir que nuestro proceso estocástico es continuo. Y esto, pues pensemos como en un conjunto grande de omegas, o sea, va a ser un conjunto con probabilidad 1, pero simplemente pensemos que esto debe pasar para casi cualquier omega que agarremos en nuestro espacio muestral. Y bueno, con un proceso estocástico pues muy conocido, el movimiento browniano, que lo vamos a denotar por W. W va a ser un movimiento browniano que básicamente cumple que W de 0 es igual a 0, tiene trayectoria, bueno, es continuo en el sentido que acabamos de describir, tiene incrementos independientes, que básicamente lo que esto significa es que si yo tengo subíndices P1, S1, P2, S2, entonces la variable W de S1 menos W de T1 es independiente de W de S2 menos W de T2. O sea, como los intervalos son disjuntos, las variables aleatorias son independientes, que básicamente pues es como se oye, ¿no? O sea, si tienes el valor de una, eso no afecta el valor de la otra. Y finalmente tienen incrementos estacionarios. Eso significa que la variable W de T menos W de S, bueno, estacionario significa que solamente depende de la resta de los tiempos, no en sí, no en particular de los valores de T y S. Y tenemos que esta variable va a distribuirse normal con media 0 y varianza T menos S. Como vemos, o sea, la distribución de esta variable aleatoria solamente depende de la diferencia de los tiempos. O sea, si yo tuviera W de T más H menos W de S más H, esto de nuevo tendría la misma distribución. A eso se refiere la estacionariedad. Bueno, entonces, ya que tenemos estas definiciones, podemos empezar a construir lo que es la integral de Ito. Entonces, W, bueno, como dije, va a denotar un movimiento browniano. Tenemos que, o sea, en el cálculo clásico se define se puede definir la integral de Leibniz-Stieltjes para funciones que son de variación acotada. En el caso del movimiento browniano, no es de variación acotada, lo que significa que en un intervalo finito de tiempo, sus trayectorias tienen muchísima variabilidad. Entonces, o sea, por esta razón es por la que no se puede definir una integral de Ito trayectoria por trayectoria de esta manera, como una de Leibniz-Stieltjes. Entonces necesitamos ampliar el concepto de integral. Es por eso que, bueno, yo voy a hablar nada más del integral con respecto de un movimiento browniano, pero bueno, esta integral se puede generalizar muchísimo más a otro tipo de procesos. Pues ahora sí, para los objetivos de esta plática, pues solamente estoy definiendo lo que es la integral de Ito. Vamos a primero definir la integral en procesos simples adaptados, que básicamente un proceso simple adaptado, como dice ahí en la definición, va a ser un proceso que tiene esta forma. O sea, si tengo aquí T1, T2, y así, Tn menos 1, Tn. Entonces, o sea, bueno, en T0 va a valer I de 0, de aquí hasta T1 va a valer I de 1, desde T1 hasta T2, I de 2, y así sucesivamente. Entre Tn menos 1 y Tn va a valer también por aquí.
y n menos 1. Entonces, como vemos, estamos agarrando un proceso bastante simple, escalonado, y vamos a definir la integral de Ito para ese tipo de procesos de esta manera, que si fijan es bastante parecida pues, a otro tipo de integrales que ya tenemos en el cálculo clásico, que básicamente es una suma sobre esas particiones del intervalo, en donde se toma el valor que toma el proceso, que son las variables aleatorias His, y eso se multiplica por la diferencia del movimiento browniano en ese intervalo. Bueno, en este caso, como tenemos un intervalo finito, pues todo está bien definido y esta integral converge. Bueno, es finito, ¿no? Ya que tenemos esta definición, si se fijan, esto es lo que, o sea, esto es notación, ¿no? Entonces, estamos integrando un proceso X con respecto a un movimiento browniano. Bueno, otra parte importante es que esto es para cada omega en el espacio muestral. Entonces, para cada omega, pues esto va a ser un real, lo que significa que nuestra integral, en este caso, es una variable aleatoria. O sea, en el cálculo convencional, nuestra integral es una constante, es un real. Para el cálculo estocástico, la integral va a ser una variable aleatoria. Para extender este término de integral de Ito para procesos adaptados, que básicamente eso de adaptado es solamente un tecnicismo para que todo pues, funcione bonito, digamos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, o bueno, lo que hizo Ito más bien, fue decir, bueno, yo tengo una sucesión X sub n de procesos simples, o sea, de procesos escalonados, como que vimos en la bueno, como lo que ahorita acabo de borrar. Y tengo que cada uno de estos converge, bueno, que esta sucesión de procesos converge en probabilidad al proceso X que es adaptado. Como, bueno, bajo ciertas condiciones, entonces estas integrales, que son las que ya definimos, estas integrales de X que n con respecto a W, estas van a converger a un límite J. Entonces, pues básicamente a esa variable aleatoria J es a la que le vamos a conocer como la integral del proceso X. Y bueno, obviamente que me estoy saltando muchos pasos técnicos, pero como dije al principio, pues no es mi objetivo. El punto es que ustedes entiendan lo que entendemos por este tipo de integrales. Una de las propiedades más importantes de la integral estocástica es la linealidad, igual como en el cálculo clásico. Otra es esta igualdad, que pues si se fijan es bastante, pues es lo que uno esperaría, porque bueno, AB es un subconjunto de intervalos 0t. Yo estoy diciendo que esta función, x por la indicadora, pues vale 0 afuera de este conjunto. Entonces, pues uno podría esperar que si yo integro esta función, en realidad solamente me estoy quedando con los valores de x en el intervalo de AB, todo lo demás se anula. También tenemos esta igualdad, que es que el valor esperado de esta variable aleatoria va a ser 0. Pues de hecho se puede generalizar aún más y decir que esta variable aleatoria es una martingala. No sé si conocen cuál es la definición. Bueno, una martingala básicamente es un proceso que cumple esta igualdad. No es la única, pero es la igualdad más importante. Y básicamente significa que si tú tienes el conocimiento de todo lo que ha pasado hasta el tiempo S, entonces el valor esperado del proceso en el tiempo t va a ser la variable, bueno, el valor de xs. Entonces la integral estocástica con respecto a algunos tipos de procesos, en particular para el movimiento browniano, va a ser una martingala. Y la isometría, que es importante, pero no me voy a meter tanto en eso. Entonces, un ejemplo de un cálculo concreto de una integral estocástica es la que está abajo, que es la integral de un movimiento browniano con respecto a un movimiento browniano. Este cálculo realmente es sencillo, o sea, no es difícil de obtener. Y lo que vemos es que
la primera parte es justo lo que esperaríamos del cálculo normal, ¿no? O sea, el integral de una función por la función es un medio de la función al cuadrado, pero pues por el cálculo estocástico le agrega este término que en realidad tiene que ver con la variación cuadrática del browniano, que pues en el caso del browniano, la variación cuadrática para el tiempo t es la función t. Entonces, pues, o sea, aquí se ve que si hay algún tipo de... Estamos de algún modo extendiendo este concepto de integral que teníamos antes. Bueno, salen algunos otros términos, pero pues, o sea, se ve como algo que más o menos conocemos. Entonces, bueno, ahorita voy a hablar de la fórmula de Ito para el momento browniano, que básicamente te dice que cómo se ve una función del movimiento browniano en términos de integrales estocásticas. Pero este teorema es particular, o sea, agarrado solo para el movimiento browniano. En realidad este teorema se puede poner para semi-martingalas, que son sumas de martingalas y procesos de variación acotada. F es una función dos veces diferenciable, de nuevo se puede extender a funciones convexas, pero básicamente lo que nos dice esta fórmula es esto. Y bueno, ahorita a esta fórmula también se le llama como el cambio de variable o la regla de la cadena. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, explicarla, y luego voy a regresar a esta para que vean por qué es que se le llama regla de la cadena, porque así como que no se ve tan claro. Entonces, bueno, un proceso de Ito, vamos a definir que Y es un proceso de Ito si tiene esta forma. Es decir, esa es una constante, Y es sub 0, es el valor de Y en el tiempo 0. Esta es una integral de Riemann, y esta es una integral estocástica. Mu y sigma van a ser procesos adaptados que cumplen esas condiciones técnicas. Y bueno, básicamente esto es lo que vamos a conocer por proceso de Ito. Y vamos a decir que un proceso Y tiene diferencial, o sea, bueno, que un proceso de ese tipo tiene diferencial estocástica dada por esta igualdad. Si se fijan, lo único que hicimos aquí fue derivar de ambos lados y suponer que el teorema fundamental del cálculo es válido. O sea, agarra la derivada de ambos lados y le queda d de y de t igual a esta parte, como es constante, se elimina. Y si el teorema fundamental del cálculo fuera cierto también para la parte estocástica, entonces la derivada de esta integral sería pues nada más lo de adentro, que es esto, y pues la segunda parte igual, la derivada de la integral es nada más lo de adentro. Entonces, pues así es como se define la diferencial estocástica, pero sí es importante que aquí, ahora sí que recalcar que esta diferencial estocástica solo tiene significado a partir de esta representación. O sea, nosotros estamos suponiendo que se cumple el teorema fundamental del cálculo y estamos viendo a esta ecuación de esta manera, pero esto por sí solo no tiene ningún significado. No, o sea, a diferencia del cálculo convencional, donde por separado la diferencial y la integral tienen su propio significado. Entonces, pues viendo cómo definimos estas diferenciales estocásticas, así voy a regresar a la diapositiva anterior. Básicamente la fórmula de Ito te dice desigualdad, que aplicando la diferencial de los dos lados dice que la diferencial de una función evaluada en el browniano es esto es lo que nos daría. Y pues si se fijan en esta parte, este término es lo que tendríamos en el cálculo clásico. La regla de la cadena nos dice que la derivada de una función, o sea, la derivada de una función es la derivada de la función evaluada pues en la variable con respecto a la variable. Y este otro término, pues digamos que es algo extra que nos da el cálculo estocástico.
y de hecho, o sea, se puede demostrar que cuando tienes procesos de variación acotada, pues, o sea, todo funciona igual que en el cálculo clásico, o sea, que esta realmente es una extensión de lo que conocemos en el cálculo clásico. Ok, bueno, también tengo esta fórmula de Ito, pero para procesos de Ito, que básicamente nos dice cuál es la ecuación diferencial que resuelve o sea, si yo tengo que mi proceso X resuelve esta ecuación diferencial estocástica y f es 2 veces diferenciable, entonces f de x de t resuelve esta ecuación diferencial estocástica. Y bueno, ahora sí, en la parte a lo que queríamos llegar es, bueno, usar todo esto para ahora sí definir, como dije al principio, lo que queremos es poderle meter procesos aleatorios, procesos de ruido, a ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, para eso necesitamos definir las ecuaciones diferenciales estocásticas. Entonces, decimos que una ecuación de esta forma, donde mu y sigma son conocidas y x es desconocida, es llamada una ecuación diferencial estocástica. A mu y a sigma se les conoce como los coeficientes. En general, bueno, a mu se le conoce como el drift y a sigma como el coeficiente de difusión. Es como vemos, o sea, esta primera parte. Bueno, entonces, esa es una ecuación diferencial estocástica y se resuelve encontrando un x de t que cumpla este integral. O sea, la forma de resolver este tipo de ecuaciones es encontrando una x que cumpla esta ecuación integral. Y bueno, voy a decir ahorita algunas aplicaciones de lo que es el cálculo estocástico. Supongamos que tenemos un portafolio donde tenemos dos tipos de acciones. Una es una es en ADT acciones y la otra es en BDT bonos. ADT es el número de acciones, BDT es el número de bonos al tiempo T. Entonces, el valor del portafolio se puede definir como el número de acciones multiplicado por SDT, que es un proceso que básicamente va a modelar el precio de la acción, y BDT, que es el número de bonos, por beta DT, que también es un proceso que modela el valor de los bonos. Entonces, BDT se puede expresar de esta manera, y si nosotros queremos saber cuál es el cambio en el valor del portafolio en un intervalo de tiempo infinitesimal, tenemos que eso está dado por este sentido, es decir, para encontrar el valor del portafolio tendríamos que resolver esta ecuación diferencial estocástica. Igual que en el cálculo normal, pues existen soluciones fuertes y débiles para las ecuaciones diferenciales estocásticas. Ahora sí que ya depende de las restricciones y de los pues de todo lo que de las restricciones que se le pongan a los coeficientes ADT, BDT y sobre todo a los procesos S y beta, para ver el tipo de soluciones que se pueden tener. Hay teoremas de existencia y ionicidad. Muchas de las condiciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, como de crecimiento lineal y de Lipschitz continua, también se traducen a ecuaciones diferenciales estocásticas. Pues digo, hay una teoría muy grande detrás de esta, pero bueno, es para este tipo de problemas en donde se podría aplicar pues toda esa teoría, ¿no? En general, el cálculo estocástico se puede aplicar en distintas áreas. En matemáticas financieras, como lo que acabamos de decir, o por ejemplo para calcular el valor de un derivado, que básicamente es
que tú calcules cuánto va a valer algún activo, bueno, puede ser muchos, pero por ejemplo una acción en un tiempo futuro, tratar de calcular cuánto es lo que va a valer. Todo eso se hace con modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas. En ingeniería, en la teoría de control, también se puede aplicar. Para física, para estudiar efectos de excitaciones aleatorias. Y en biología, pues en general puede modelar con efectos de variabilidad estocástica en modelos de reproducción, por ejemplo. Y pues ya, eso es todo lo que les quería explicar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que quiera que Mariana les aclare? ¿Qué es un proceso de variación acotada? Y si entonces el término extra que le sale a la integral, por ejemplo, de un browniano con respecto a un browniano, o sea, ese término simplemente está ausente cuando tomas otros procesos estocásticos. Siempre aparece un término extra, pero en este caso es básicamente por lo que dije de que es cuando tú haces por definición esta integral, así como la suma de procesos simples, es que sumando y restando algunos términos, es que te sale esta, que básicamente es la variación. Y la variación, es que no tengo la definición, pero básicamente es el cuadrado de las diferencias del proceso cuando una partición del intervalo se va así muy pequeño. O sea, agarras un intervalo sobre t, haces una partición que se va cada vez más pequeña y la resta, bueno, se hace la resta del proceso en esos puntos al cuadrado, y ese límite es a lo que se llama la variación, y si esa es finita es de variación acotada. Y pues ese es el término que se llama la variación cuadrática. Es cuadrática. ¿Otra pregunta? Sin miedo. Pues vamos a hacer la pregunta. Hay teoremas que dicen cómo se comporta eso ante una reparametrización. O sea, ya se sabe bien. Y bueno, y también si está generalizado a más variables y si se sabe cómo, o sea, qué propiedades tiene eso ante el cambio de variables. ¿Pero cuál está generalizado? ¿Que la integral? La integral. Sí, o sea, la integral está definida en general para hacer martingalas. Y pues no sé, ¿dices cómo está parametrizado? Entonces, si cambias el parámetro t por una f de t, Ajá. O sea, si salen términos adicionales, ¿sabes qué pasa con las integrales? O sea, como una integral de la forma, la integral de un proceso a de t con respecto de, por ejemplo, el browniano, pero con una f de t. Y tendrías que cambiar entonces el f de t, entonces también la a, ¿no? Algo así, bueno, pero no importa muy exactamente cómo es el cambio, pero... O sea, como de 0 a f de t, o sea, en vez. Pues es que, por ejemplo, Pues mira, lo que te puedo decir es que hay muchas cosas que te dicen, por ejemplo, si tienes un browniano y le cambias el tiempo por una función de t, o sea, hay muchas cosas que te dicen este nuevo proceso qué propiedades va a tener. O sea, no va a ser un movimiento browniano, pero, por ejemplo, su variación cuadrática y cosas así, o sea, sí las puedes obtener. Pero la fórmula de Ito lo que te dice es más bien cómo o sea, encontrar reparametrizaciones de una martingala, bueno, de un proceso, pero en el espacio, o sea, cosas de la forma f de w de t, como puse aquí o sea, la fórmula de Ito te da ese tipo de reparametrizaciones de las que hablas, pero cuando se cambia, ahora sí que en el espacio. Si tú quieres algo como del tiempo, no sé, creo que tendrías que meter, hay un teorema muy famoso que es el teorema de Girsanov, de cambios de medida,
en donde sí tal vez podrías hablar de una reparametrización de tiempo. Entonces no es tan trivial como en el cálculo de Sí, no. Leibniz. Sí, sí se complica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sin más preguntas, queremos agradecerle a Mariana por aceptar la plática y...